con todos los presentes. ¿Se llega a escuchar, por favor? ¿Me confirman, me confirman? ¿Qué tal, qué tal? Buenos días, buenos días. Bien, ok. Entonces, empezamos. Me presento, mi nombre es el licenciado André, ¿sí? El encargado de que se va a hacer... Ya, muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Joana, muchas gracias. Bien, hoy domingo a las 10 de la mañana, sí, tenemos planteado una reunión para ver el tema de la introducción a quiropraxia avanzada. Entonces, el día de hoy va a consistir, más que una clase introductoria, va a ser un proceso de 2 horas donde básicamente nosotros vamos a madurar clínicamente. Es decir, vamos a tener algunos conceptos que teníamos antes muy introducidos dentro de la práctica con nuestros pacientes y que ahora vamos a tener mayor entendimiento de lo que está sucediendo. Entonces, te pido que estés muy atento o atenta porque vas a poder conocer o vas a poder ver cómo la quiropraxia, desde mucho tiempo atrás hasta el día de hoy, ha ido evolucionando y qué tanto impacto tiene en el abordaje de columna vertebral. Entonces, para ello, primero debemos entender el contexto, primero tenemos que entender de que todo parte de una dirección, de un inicio, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que plantearnos en nuestra cabeza, no sé si me siguen con las diapositivas, ¿ok? Pero nosotros tenemos que plantearnos en nuestra cabeza qué es quiropraxia como tal. Y si nosotros nos vamos al concepto simple o básico, ese concepto etiológico que habla de manos prácticas, no tiene mucha falta, falta cerrar ciertos conceptos, o al menos no tiene mucha implicancia clínica, porque el hecho de manos prácticas no es una definición concreta o al menos una definición conceptual para la actualidad. Entonces, si bien es cierto, dentro de la quiropraxia han habido múltiples autores que han participado de otras técnicas manuales, de terapia manual, y han intentado darle su enfoque, hay ciertos autores y organizaciones que a través del tiempo han podido mejorar estos conceptos. Entonces la OMS, ¿sí?, lo tiene muy claro y dentro del campo clínico lo toma como una profesión sanitaria que se va a encargar de evaluar, tratar y prevenir trastornos musculoesqueléticos. Entonces, yo quiero que te quedes con la importancia que le está dando al momento de evaluar y tratar, ¿ok? Entonces, lo toma como una herramienta que bien usada o usada de forma clínica, tiene muchas formas de poder ser utilizada. Bien, ahora, por otra parte, en el 2002, Merriam lo que nos dice es de que es una parte de un sistema diagnóstico y de tratamiento de trastornos mecánicos en el sistema musculoesquelético. Entonces, que este sistema está relacionado con la columna vertebral y o articulaciones. Ahora, dentro de ese concepto, ya se enfoca hacia la columna vertebral como tal, ¿ok? Y ya en el 2004, Gerniara nos menciona de que lo que va a permitir es evaluar, difiere, o sea, marca o precisa el diagnóstico, que lo vamos a ir viendo poco a poco, y después, posteriormente, se relacionan dichos trastornos musculoesqueléticos, se relacionan con el problema del sistema nervioso. Y que este puede ser abordado a través de técnicas manuales. ¿Ok? Y finalmente, en el 2017, la Federación de Quiroprácticos, la Federación Internacional de Quiroprácticos, lo señala como una profesión de la salud que se va a encargar de esa relación del sistema nervioso con la columna vertebral, en el cual se va a evaluar, dentro de sus funciones es evaluar,
restaurar el movimiento junto con la función del cuerpo humano, buscando el alivio del dolor y la mejora de la salud general. Entonces, mira cómo los conceptos han ido cambiando y no solamente se quedó en manos prácticas, sino ya tiene ciertos autores o ciertas instituciones que nos dan un enfoque un poquito más clínico, ¿ok? Pero ante esto se va a generar un problema. Y como en cualquier otra profesión o cualquier otro trabajo, es que el problema es que los quiroprácticos o los especialistas de la columna vertebral tienen conceptos muy distorsionados, ¿sí? Y la dirección de la atención del paciente no está muy bien direccionada, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero de que en la actualidad los quiroprácticos todavía no contamos con ciertas herramientas o no tenemos el apoyo de ciertas herramientas clínicas que se estén utilizando diariamente en la práctica porque todavía nos estamos relacionados o estamos enraizados con conceptos que de alguna forma nos limitan ese razonamiento clínico. Y ahorita vamos a ver de qué estamos hablando, ¿ok? Pero para ello tienes que entender algo muy importante y es que dentro del área de salud, nosotros hemos tenido un desarrollo, ¿sí? Que básicamente nos divide por etapas o por momentos de este tiempo. Entonces, existe una quiropraxia mucho más holística, más energética, que está relacionada con ese origen griego, ese origen oriental, 1500, 2000, 3000 años atrás. Después llega el creador de la quiropraxia, Daniel David Palmer, que en este caso nos habla sobre subluxaciones, ¿ya? Y que en el paso del tiempo, su hijo, Barnett, nos señala de que ahora la quiropraxia tiene que estar relacionada entre el ambiente, es decir, el contexto de la persona, el sistema nervioso y el efecto que pueda producir. Posteriormente nace, o al menos se ha quedado, como si fuera que se hubiera congelado en el tiempo, una élite, por así decirlo, o un grupo de personas que suelen imitar ciertos conceptos de muy atrás, que básicamente es como si las actualizaciones no existieran. Entonces, nacen ciertos quiroprácticos que son un poco más improvisados, son un poco más imitadores de ciertas técnicas y no manejan un razonamiento clínico, no tienen un porqué de lo que están haciendo, ¿sí? Son confundidos con crepitadores, con sacaconejos, con hueseros, con sobadores, ¿ok? Entonces, dice, si en el video o a mi amigo le hicieron eso, yo también puedo hacer eso sin entender qué está pasando y yo lo hago y si me funciona bien y si no también, ¿ok? Entonces también existe ese tipo de quiroprácticos y después, posteriormente, ya nace otro tipo de quiroprácticos, una corriente muy visible en la actualidad de muchos quiroprácticos que han montado su clínica o han montado sus centros, son quiroprácticos más motivados por nuevas disciplinas, por nuevas herramientas tecnológicas, se guían del médico, ¿ok? Son más en ese campo emprendedor, ¿ok? Que también es válido, y relacionan el tema de las pirámides o los tres puntos cardinales de la salud, que en este caso vendría a ser los ejercicios o movimiento, la nutrición y la quiropraxia. Ellos tienen su entendimiento de esa forma, lo cual es válido. Y finalmente, ya en el año 2025, ya lo más actual, ¿sí? Nosotros tenemos un grupo, ¿sí? Que se está desarrollando, que está empezando a tener cierto impacto a nivel clínico, que son unos quiroprácticos que están mucho más actualizados, que están a un nivel superior, que ya mantienen un razonamiento o una guía clínica sobre la columna vertebral. Entonces, ¿sus parámetros cuáles son? En tres sencillos pasos. Evalúo,
diagnostico y trato. No me centro solamente en tratar o buscar la técnica mágica o buscar la técnica modelo que pueda existir, sino que tengo una dirección. Yo evalúo, comparo diagnósticos, vamos a ver algunos tipos de diagnósticos, y finalmente, en base a ello, trato. Y para ello yo lo que utilizo es práctica basada en la evidencia, ¿sí? Es decir, recopilo evidencia científica para yo poder abordar a mi paciente, razono en base a su contexto de mi paciente y por ende tengo un diferenciador más claro y es que los pacientes al tener más resultados con sus tratamientos en menor tiempo y con mayor satisfacción, hay mayor impacto de recomendación y de entrada laboral. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, lo primero que tenemos que entender es de que, bueno, al menos lo que yo te quiero marcar, es de que no te quedes en el pasado. Van a aparecer nuevas tendencias, van a aparecer nuevas actualizaciones, el mundo está en completo cambio, las cosas están sucediendo muy rápido, hay avances, hay tecnología, hay actualizaciones que uno tiene que ir aprovechando y tiene que ir mejorando su práctica clínica. Y para ello yo necesito poder madurar. Es decir, es como un niño, ¿no? Que cuando nosotros somos niños, no sé la verdad en qué de repente crean. Yo por lo general, cuando uno es niño, te hacen creer pues en cosas como Papá Noel, o el ratón de los dientes, o las hadas, o de repente que pueda tener algún tipo de poderes, no sé, ¿no? Pero eso es parte de la infancia. Y conforme nosotros vamos avanzando en nuestra vida, vamos encontrándonos con ciertos conceptos que ya de adultos le encontramos explicación a lo que pasaba. ¿Sí? Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? Yo de niño me emocionaba porque se me salía el diente y yo lo ponía atrás de mi almohada y de repente me ponía feliz porque al día siguiente tenía 2 soles. Y yo pensaba que era el ratón porque así me lo decían, ¿sí? Me lo decían. Pero ya de uno de adulto se va dando cuenta de que nunca fue un ratón, simplemente fueron los padres que te dejaban la moneda ahí, pues, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que también tener en cuenta de que existe lo mismo en salud, que cosas del pasado ya no pueden ser utilizadas porque ya están desfasadas, ya pasaron de esa época. Entonces, volver a caer en el mismo error de lo que había antes, pues es un problema muy grande, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros tratamos un paciente, quiero que entienda de que no solamente estás aliviando el dolor o no solamente le estás solucionando el problema, estás tratando un ser humano que siente, que se relaciona, que se ríe, que se pone triste, que tiene carga laboral, carga familiar, ¿sí? Entonces, tiene un contexto donde se va desarrollando y envolviendo, ¿sí? Entonces, cuando tú haces tu técnica, ¿alguna vez te has puesto a pensar si es seguro lo que estás haciendo y si lo que tú haces tiene una razón válida de poder hacer, de qué hacer? ¿Sí? Normalmente, y suele pasar mucho, no es una crítica destructiva, más bien es una crítica para que nosotros podamos tomar conciencia sobre lo que hacemos. Y cuando yo intento imitar o copiar una técnica, ¿tengo entendimiento de lo que está pasando en la columna vertebral? No, es que me dijeron, cuando una persona se apoya de conceptos o argumentos verbales de otras personas o de otros videos, lo que va a suceder es, que ahorita lo vamos a ver también, que es un sesgo cognitivo, que a mí me parece que puede ser, pero realmente está pasando. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Y bajo la premisa de que no existen técnicas peligrosas sin discursos incorrectos, y es que nos ponemos a pensar qué técnica es mejor para mi paciente, o qué ejercicio, o qué manipulación, o qué herramienta, o qué tecnología es la mejor para mi paciente. Y no existe eso como tal, no existe ni la técnica milagrosa, ni el ejercicio milagroso, ni la máquina milagrosa. Va a depender
de quién sea tu paciente, va a depender del contexto que maneje a tu paciente. ¿Ok? Y para ello, yo tengo que liberarme de ciertas esferas o ciertos pesos que yo tenía mentalmente. Y es aquí donde se van a encontrar con un concepto muy bonito que de entenderlo les va a permitir madurar. A lo que voy es que les va a permitir tener una visión más clara de lo que está haciendo o de lo que está pasando. Entonces, ese concepto se llama plausibilidad biológica. ¿Y en qué consiste la plausibilidad biológica? Consiste en que el criterio que se utilice para realizar dicha técnica tenga el efecto que se desee. En palabras sencillas, si tú dices que eso funciona, realmente está pasando eso en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, a veces escuchamos o vemos ciertos conceptos y nos lo comemos rápidamente porque es la forma más rápida de poder adquirir conocimiento teórico, conocimiento práctico. Pero nunca nos detenemos a pensar si realmente eso está pasando. Entonces, yo quiero que, por favor, en el chat, los que están presentes, solamente, y los que deseen o no deseen, que pongan en el chat sí o no lo que ustedes creen y vamos a ver cómo lo manejamos. Y si yo te dijera, mira, escucha bien esto, ¿ah? Si yo te dijera que puedo mover los huesos de tu cráneo, ¿me creerías? Sabiendo la biología que conoces en primaria, ¿sí? O secundaria. Si yo te dijera, oye, yo con mis manos, con mis poderes, o no sé, con algún tipo de herramienta X que saque en el mercado, te digo, oye, yo puedo mover los huesos de tu cráneo. ¿Me creerías? ¿Comprarías mi técnica? ¿Comprarías mi herramienta? ¿Comprarías mi tecnología súper avanzada? Ok, bien, entonces, claro, y la razón es súper sencilla, ¿no? No podría pasar eso porque no es plausible. ¿Me dejo entender? No es plausible. Quiere decir de que yo no puedo moverte los huesos del cráneo porque ya están pegados, ya hay una sutura, ya no se mueve eso de ahí. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Entonces, como ya no se mueve, a menos que obviamente exista un traumatismo, ¿no? Donde se rompe el cráneo, ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, hay muchas cosas que nosotros hemos ido tomando en el transcurso del tiempo y no nos ponemos a pensar si realmente eso está sucediendo. Entonces, por ejemplo, la primera imagen, no sé si se puede ver el mouse. Bueno, ojalá se vea. Te dicen, ajuste para la pubis, para el pubis. Y si tú te vas a la anatomía y te das cuenta de que existe en esa zona del pubis una articulación, te vas a encontrar con la sínfisis del pubis, que es cartílago. Y para que una articulación suene, necesita haber cavitación, necesita ser sinovial, necesita haber líquido sinovial para que una articulación cavite o suene. ¿Qué pasa? Que en la sínfisis del pubis no existe eso. ¿Por qué? Porque en la sínfisis del pubis es cartílago como tal. Hay adherencias que fijan al hueso contra el cartílago. Entonces, pero, profesor, eso sí suena, claro que suena, pero lo que suena no es la sínfisis del pubis o el pubis como tal. Lo que suena es la cadera que ante la fuerza excesiva que se está haciendo, pues empieza a cavitar la articulación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo. Después, bajo la misma lógica, técnica de movimiento visceral o técnica de manipulación visceral. Si nos percatamos de las casi 7 capas que existen para poder llegar a los órganos, a las vísceras de tu cuerpo, es prácticamente inaudito, ¿sí? Independientemente de dejar al músculo, a la fascia, a la piel, a la grasa de lado. La misma lógica, mis manos no tienen la capacidad de mover a las vísceras, porque dentro de las vísceras inclusive existen los mesentéricos, que son tejidos adaptativos a los órganos que básicamente lo fijan. Si alguna vez te preguntaste por qué mi estómago no se cae o por qué mi intestino no se cae,
o por qué mis riñones no se caen, es porque hay tejido mesentérico, que es como una hamaca que está cargando a tus órganos. Bueno, no como una hamaca como tal, pero se entiende de que está ahí como fijando al órgano, ¿no? Bueno, la misma lógica con los ajustes en tabique o cerca de la cara, que los huesos ahí están desarrollados. El ajuste endocranial, donde te meten una válvula dentro de la boca y te mueven un hueso por dentro, que en lo personal, aparte de no tener evidencia científica, en lo personal es muy riesgoso, peor si es un adulto mayor. Y no solamente eso dentro del tratamiento, sino a veces dentro de la misma evaluación sucede la plausibilidad biológica. Y no sé si se habrán topado o habrán visto una, acá hay dos pruebas de evaluación muy distinguibles, son una de las más clásicas que se utilizan en quiropraxia, donde se le pide al paciente agacharse y tocar los huesos ilíacos y ver si un ilíaco rota más que el otro. Y ahí nos encontramos con un problema porque cuando observamos a la articulación sacroiliaca, esta nada más se mueve 2 grados. 2 grados de movimiento tiene la articulación sacroiliaca. Se mueve muy poquito, casi nada, es imperceptible. Y es más, aumenta esa movilidad en el momento del parto, nada más. ¿Sí? No existe disfunción que pueda hacer que un ilíaco se mueva más que el otro. Entonces, está quitado de la parte de evaluación. Si alguna vez evaluaste así, por favor evítalo dentro de lo posible porque no estás considerando criterios clínicos viables. Por otra parte, ver si un pie está más largo que el otro. Independientemente que la simetría de miembros inferiores no está relacionada con ningún tipo de dolor, ¿sí? Con ningún tipo de dolor, déjame decirte que todos tenemos un pie más largo que el otro. ¿Sí? Independientemente qué raza seas o quién seas. Biológicamente tenemos entre 1 centímetro, 2 centímetros, aprox, 5 milímetros de un poco más de distancia una que la otra. Ahora, obviamente, si ya pasa de eso, sí, ya es un tema ortopédico de por medio que se tiene que manejar. Con quiropraxia no va a devolver el pie a alinearse de forma correcta, tal vez temporalmente sí, pero otra vez va a volver a lo mismo. Bien, entonces, no son métodos diagnósticos o no son métodos evaluativos por razones obvias. Bien, entonces, nos encontramos con una decepción. Y claro, nos decepcionamos de lo que aprendemos, pero no es tarde. Es momento de mejorar, es momento de empoderarse y ir creciendo poco a poco. Y nos cuestionamos y nos decimos, ¿eso funciona? ¿Funciona lo que estoy haciendo? Y te vas a encontrar un montón de opiniones. Personas que te van a decir que mejora bastante, otros te van a decir, ah, mejora un poco, no mejora mucho. Hay otros que te van a decir, me hice, pero sigo igual. Y hay otros que te van a decir, oye, me hiciste y me dejó peor, me dejó tumbado en la cama. Sucede con todo, sucede con la quiropraxia, sucede con la fisioterapia, sucede con la tecnología, sucede con cualquier técnica que tú apliques. Va a haber personas que te van a decir, eso mejora mucho, eso mejora poco. Hay otros que dicen, no, no me sirvió, lo hice, pero no me sirvió. Y otros que te van a decir, no, eso me empeoró. Y claro, el problema principal es que nosotros queremos creer que una técnica funciona en base a nuestra experiencia o en base a nuestra opinión. Y, por ejemplo, no, por darte un ejemplo nada más, yo en base a mi experiencia, yo creo que los chanchos vuelan porque una vez lo vi. Entonces, lo comparamos con la ciencia y te explica la ciencia de que los chanchos no pueden volar porque no tienen alas, no tienen una estructura aerodinámica, no tienen el peso para hacerlo. No, 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 pero yo lo he visto. Yo creo que los chanchos vuelan porque yo lo he visto. Entonces, nadie me va a sacar de a mí la idea de que los chanchos vuelan. Entonces, hay una confrontación entre tu experiencia y lo que la ciencia te está marcando, ¿sí? Entonces, vuelvo otra vez a a la segunda diapositiva y se tienen que juntar ambos, tanto tu experiencia, tanto la ciencia, para que puedan marcar o encaminar de forma correcta al paciente, ¿ok? No podemos hacer caso omiso uno solo, ¿ok? Porque también existen ciertos casos donde la ciencia es doblegada por el contexto del paciente.
que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué va a desatar? Va a desatar que el especialista o el quiropráctico o quien trate la columna vertebral va a empezar a tener sesgos cognitivos, va a empezar a tener problemas para poder enfocarse en el trastorno o en el paciente realmente, ¿no? Entonces, yo te pongo acá 5 de los sesgos cognitivos más recurrentes o más frecuentes y te lo voy a ir explicando, pero existen muchos más, quiero que entiendas. ¿Ok? Entonces, primero tenemos la heurística representativa. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo 10 pacientes con dolor lumbar, 10 pacientes con dolor de cintura, y el primero yo lo sané con quiropraxia, o yo lo curé con quiropraxia, o lo mejoré con quiropraxia, los otros 9 también van a mejorar con quiropraxia. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que representa una unidad puede ser aplicada en un grupo o subgrupos de personas. Bien, hasta ahí con heurística representativa. Bien, después existe la disponibilidad heurística, que ya viene por parte del terapeuta. Y lo que te marca es que el profesional o el especialista o quien vaya a atender solo conoce una técnica. Y como conoce una técnica, es la que le aplica a todo el mundo. Entonces, oye, yo hice mi curso de quiropraxia y me costó más de $4,000. Y el paciente, viene su paciente, ¿no? Con dolor de cintura. Ah, ya, tú necesitas quiropraxia. No evaluaste, no hubo nada de diagnóstico, no hubo nada. Y no, con quiropraxia te curas. Entonces, ¿y por qué le aplicas quiropraxia? Bueno, es lo único que sé. Tengo que ganarme al paciente porque si no se me va y no puedo cobrar. Entonces, o de repente dice, ¿no? Tengo que usar el curso que he invertido y no valora otros conceptos que puede ser manejado con el paciente. ¿Ok? Después sigue el sesgo de confirmación. Y este es un clásico cuando nosotros intentamos diagnosticar o intentamos evaluar. Como no conocemos pruebas de evaluación, intentamos confirmar nuestro diagnóstico, nuestra evaluación en base a los comentarios del paciente o los comentarios de algún amigo o los comentarios de cualquier otra persona. Entonces, o inclusive con uno mismo, ¿no? Entonces, se le hace difícil poder confirmar si el paciente tiene o no tiene ese problema. ¿Ok? Y uno de los que más sufre el quiropráctico, el osteópata o los que atienden columna vertebral son los de la correlación ilusoria. Es un sesgo cognitivo que constantemente lo vas a estar viendo, ¿sí? O constantemente lo vas a ver por parte de ustedes, de colegas, de personas que de repente les gusta crearse una película en la cabeza. Por ejemplo, mira, yo te doy una ahí, que te diga, el paciente viene con un dolor de estómago y tiene, por cosas de la vida, una escoliosis entre la torácica 4, la torácica 6, torácica 7, ponte, ¿no? Entonces tú dices, ah, ya, es que como tiene una escoliosis, le está comprimiendo un nervio y ese nervio conecta con el órgano y ese órgano entra en disfunción. Por ende, ¿entiendes? Empiezas a correlacionar estructuras, ¿sí? Que tú ni cuenta te has dado si eso está existiendo o si eso está pasando y simplemente correlacionas algo que es visible con algo que no puedes tú observar o no puedes al menos tener la confirmación de que eso está pasando. Y el exceso de seguridad, más frecuente en personas con mucha experiencia y marca de que el paciente viene con un dolor de cintura un poco inclinado hacia adelante, viene a pedir ayuda y el quiropráctico o el especialista o quien sea en una, sin que haya hablado con el paciente, sin que sepa su nombre, ya sabe qué tiene, porque la experiencia le marca de que así es. Entonces, siempre buscar que tenga una dirección, ¿sí? No podemos seguir siendo partícipes de estos sesgos cognitivos, peor aún si tenemos la responsabilidad de solucionar un problema de salud. ¿Ok? Bien, entonces,
Acá hay otro concepto que no es un sesgo cognitivo, pero es una realidad que uno tiene que también entender por parte del paciente. Y es que la mejora clínica no es sinónimo de eficacia terapéutica. Quiero que eso te lo tatúes o que de alguna forma todo lo que voy a hablar en estas 2 horas se te quede esa frase, nada más. ¿Sí? Con eso yo, la verdad, estoy más que tranquilo. Mejora clínica no es eficacia terapéutica. Y te lo traduzco en palabras sencillas. Mi técnica no significa que porque le va bien al paciente quiere decir que él hace bien con todos o es buena. ¿Sí? Entonces, tener bastante cuidado con eso. Y existen criterios para yo identificar eso fácilmente. Y uno de ellos es la historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, para que se entienda esta parte muy bien, si yo tengo una fiebre, ahí pongan en el chat, por favor, ustedes pueden googlear y todo eso, pongan en el chat, los que quieran también, los que deseen participar, no hay ningún problema. Si yo tengo una gripe, que te va a hacer una gripe sencilla, ¿ya? Una gripe sencilla, una tranquila, ¿cuánto tiempo dura una gripe? ¿O es eterna la gripe? A ver, por favor, confírmeme. Si yo me agripo, ¿ok? Si yo me agripo, ¿cuánto tiempo más o menos puede estar una gripe en mi cuerpo haciéndome problema? ¿O voy a vivir eternamente con gripe? No lo sé, capaz sí, ¿no? Aprox. ¿Sí? Muy bien, Orlando, muy bien, gracias, gracias. Aprox. Lo que te marca la literatura es que una persona promedio está durando entre 7 7 a 8 días. 7 a 8 días es lo que te marca. 7 a 8 días es lo que te marca. Y ahí hay algunas experiencias de ustedes. A mí me duró 3, a mí me duró 2 semanas, a mí me duró un mes, ¿ok? Pero lo que te marca el internet o la ciencia es que te dura entre 7 a 8 días, ¿ok? Entonces, pero lo que voy es que esa enfermedad tuvo un inicio y tuvo un final. No es que va a quedarse conmigo toda la vida, ¿ok? Entonces, cuando nosotros, ahí está, para los que deseen información, ahí está por interno, ¿ok? Nosotros, lo mismo con los trastornos musculoesqueléticos. Si un esguince grado 1 te está durando aprox una semana, ¿qué hace el paciente quejándose por el problema 3 años después por ese esguince? ¿Me dejo entender? O sea, ese tejido ya se curó hace rato. Y viceversa. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente que se ha golpeado y tiene un hematoma, y el hematoma me está durando aprox 2 semanas, que es una contusión, o una semana aprox, ¿sí? Ya, pongámosle una semana, ya 7 días, que es lo más normal, un golpe normal. Que se haga verde, no morado, ya, verde. Si yo le aplico, mira, para que reflexionen, si yo le aplico hielo en el día 6 o 7, ¿mi hielo le curó? ¿O es que la enfermedad ya tenía que mejorar por sí sola? Entonces, vuelvo a la gripe. Si yo tengo gripe, que suele durar entre 7 y 8 días, si yo tengo gripe y me tomo una agüita con limón caliente en el día 7 u 8, ¿me curó la agüita con limón? ¿O es que realmente la enfermedad ya tenía que mejorar? No, 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 Orlando, o sea, me refiero independientemente de la técnica. No tengo nada que ver con la técnica. Me refiero a que la enfermedad tiene un proceso y tiene un tiempo en el cual inicia y cual acaba. Entonces, lo mismo con el dolor de cuello, lo mismo con el dolor de cintura, lo mismo con el dolor de rodilla. Necesita, ¿sí?, tener un tiempo en el cual se va a desarrollar y tiene que acabarse. ¿Ok? Entonces, eso principalmente. Ahora, efecto placebo. Nosotros vivimos con efecto placebo constantemente. Nuestro cerebro, claro, el agüita con limón caliente en ese tiempo, en los 7, día 6, día 7, te va a curar. Pero en el día 3, en el día 2, donde los síntomas están a todo el brote, lo único que va a hacer es calmar los síntomas. La enfermedad sigue ahí.
¿ok? Entonces, con los efectos placebos va a suceder lo mismo. No sé si se habrán topado con el comentario de repente, por lo general, los adultos mayores que te dicen, con las personas que te dicen, oye, yo me voy con el doctor Pedro, por así decirlo, ¿no? Yo me voy con el doctor Pedro y ni bien me siento en consulta con el doctor Pedro y ya se me baja el dolor, ya no siento dolor. Es más, cuando me evalúa, yo no sé qué me evalúa porque no me duele nada. Ah, curioso. O de repente ahí vives una experiencia donde la persona, ¿sí? La persona tiene un dolor muy fuerte de hombro, tiene un dolor muy fuerte de cuello y está quejándose todo el día, pero en la noche lo ves bailando. En la noche lo ves tranquilo, como si no tuviera nada. Y es curiosamente porque cuando está con amigos se le va el dolor. ¿Sí? Entonces, existen mecanismos placebos que tu cerebro lo va a interpretar como alivio temporal, que existe. ¿Ok? Entonces, cuando tú aplicas tu técnica de frío o calor, no puedes escaparte del efecto placebo que pueda recibir la persona, porque posiblemente la persona te diga que tiene preferencia por el frío, que el frío le cura y que el calor le empeora, independientemente si sea una inflamación o no. Entonces, él percibe de que el frío le va a mejorar y curiosamente el frío le mejora. ¿Ok? Pero no es porque le apliques frío como tal, sino porque él ya está predispuesto a que el frío le vaya a mejorar. Y después tenemos los pacientes educados. Te vas a encontrar con personas que te dicen, oye, ¿cómo te sientes? Yo me siento, o sea, tú como terapeuta o quiropráctico le preguntas a tu paciente al terminar la sesión, le dices, oye, ¿cómo te sientes? Me siento bien, ya no me duele la cintura, ya. Ah, ya, muy bien, se acabó la sesión, le cobras y chao. Y de pronto te enteras de que la persona no volvió. Y cuando preguntas qué pasó, es porque el paciente básicamente fue educado contigo y no te dijo, no funcionó. Simplemente te pagó para salir del paso y se fue, nada más. ¿Ok? No sé si te ha pasado, de repente te pase, pero hay pacientes que son así. Bien. Después está la regresión a la mediana, que se representa bastante con esa heurística representativa o disponibilidad heurística, que básicamente, si yo atiendo solo pacientes con dolor de cintura, ponte, ¿no? Por darte un ejemplo, tengo 10 pacientes con dolor de cintura y uno o dos tuvieron hernias discales, la gran mayoría tiene hernias discales. O si uno o dos tiene, no sé, pues tiene alguna radiculopatía, una irradiación hacia la pierna, y a todos los voy a tratar igual, o a todos les voy a hacer lo mismo, o a todos les voy a evaluar igual. Entonces, me guío de el promedio de los pacientes que yo te atienda y maneja un espectro parecido o una imagen parecida a mis primeros pacientes. Y después tenemos las recalvais, que en español se traduce como el típico paciente que te dice qué hacer. Va a llegar, por ejemplo, un paciente, no sé si te ha llegado, o te va a llegar, o de repente eres uno de ellos, no lo sé, que el paciente le dice al terapeuta qué le va a hacer. Entonces, el quiropráctico, el terapeuta, el especialista, simplemente sigue órdenes de lo que el paciente le diga o le increpe. ¿Ok? Bien, entonces, mmm, cuando nosotros abordamos un paciente, necesitamos tener una dirección, necesitamos tener claro qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Entonces, nosotros, básicamente en quiropraxia avanzada, tenemos un programa para poder evaluar, diagnosticar y tratar trastorno de la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, ya tú no te quedas con la duda de que si puede o no puede ser. Tú ya tienes un sistema que te ayude a entender qué le está pasando al paciente. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué te da mayor trabajo? Porque ya no dependes del médico, ya no dependes del fisio, ya no dependes de otra especialidad. Básicamente, puedes relacionarte con dichas especialidades, pero ya no dependes como tal. Entonces, te da más aplicación clínica, te da mucho más impacto laboral y te da mucho más resultados con el paciente y en el mejor de los casos, satisfacción por ello, ¿no? Pero
Cuando nosotros vemos esa pirámide, nos damos cuenta de que en la parte de abajo está evaluación, siendo la cúspide del tratamiento. Y claro, no podemos tratar si no hemos evaluado, o me equivoco. Entonces, yo no creo que sea ético si tú te vas al médico de repente, lo vas a ver en el médico, donde no es concebible de que el médico te pueda recetar un medicamento sin pruebas previas. Imagínate que tú estés tosiendo y ya tienes un broncoespasmo, tienes una bronquitis que no se te va con nada y estás generando flema verde o flema espesa. Tú te vas al médico y el médico con solamente entrar y verte la cara te dice, ah, tú necesitas paracetamol. Entonces, no suena lógico dentro del campo clínico que sin evaluar o sin diagnosticar yo pueda llegar a tratar. ¿Me dejo entender? Es un camino que yo tengo que seguir. Y acá tenemos un problema, porque si nosotros nos planteamos la pregunta, ¿realmente sabemos evaluar? Nos encontramos con un problema gigante, no solamente entre técnicos, no solamente entre especialistas, entre profesionales, y es que la gran mayoría de test o pruebas para evaluar, pruebas ortopédicas, no tienen la suficiente especificidad o sensibilidad para aplicarlo en un paciente. Es decir, las pruebas que yo utilice no son confiables. Pero mira lo que te dice Shatkud en su libro de test ortopédicos, que solamente el 4% de los test realizados tienen posibilidad o tienen utilidad clínica. Es decir, que son muy pocos los test que te permiten llegar a un diagnóstico, te permiten llegar a una conclusión clínica y determinar si esto tiene el paciente. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta ya no para ustedes o para los profesionales, sino ya como personas que se están dedicando a esto, que tienen interés. ¿Realmente me sé ese 4% de test? ¿O simplemente me los imagino cuáles serán? Entonces, en el curso se van a utilizar no el 4% porque son más de 250 test, pero sí los test relacionados con columna vertebral. ¿Ok? Bien, y ahora pasamos a otra pregunta muy clásica que se suelen hacer entre quiroprácticos, fisio, médicos, y en la actualidad está causando bastante controversia porque los paradigmas van cambiando, va cambiando el mundo y va actualizándose. Entonces, ¿qué cosa evaluamos? ¿Evaluamos personas o evaluamos imágenes? Porque por lo general, cuando viene un paciente por dolor de hombro, dolor de cintura, dolor de cuello, lo primero parece como si fuera una reacción robótica o involuntaria que hace el quiropráctico es mirar la placa. Y yo no te digo que no la mires, está bien, pero una imagen radiográfica o un examen radiológico no tiene la suficiente confiabilidad para yo determinar que eso tenga mi paciente. Y acá son dos artículos muy interesantes, uno del 2019 y otro del 2017, que te señalan eso. Por ejemplo, en el primer artículo le tomaron 10 resonancias magnéticas a una misma persona en un periodo de 3 semanas, no, perdón, 3 meses, ¿ya? Y le salían resultados de diagnósticos distintos. Tenía distintas patologías. ¿Ok? Entonces, en una patología tenía una estenosis, en otra radiografía tenía una hernia, en la otra resonancia tenía esto y lo otro, y al final tenía múltiples trastornos. Y en la siguiente imagen, compararon por medio de resonancia magnética a individuos con dolor de hombro y se dieron cuenta de que, o curiosamente dentro del estudio, concluyeron que el hombro que le dolía a las personas, el hombro del cual se quejaban, no tenía ningún cambio en la estructura. O sea, no había daño en ningún lado. Mientras que curiosamente el hombro que no dolía sí tenía cambios degenerativos o daños sobre estructuras. ¿Cómo puede ser esto posible?
Si normalmente a mí me enseñaron, si algo está roto o si algo se destruye, debe doler, es lógico. Pero en la actualidad, el dolor es mucho más que daño como tal. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar actualizados. Y esto, y esta, este artículo es uno que me gusta muchísimo, que me gusta mencionarlo en todas las exposiciones o todas las formaciones que llevo a cabo, que se tiene, y es que podemos cambiar algo con respecto a los resultados encontrados, porque se hizo un estudio en el 2014 donde se juntaron a 3.110 personas sin dolor de cintura, ¿me dejo entender? Entre 20 y 80 años. ¿Y qué se encontró? Que una persona a los 20 años, la gran mayoría de ellos tenía el 37% de degeneración, está desgastado. 50 años, 80% y 80 años, un 96%. De la misma forma, se relaciona con el achatamiento discal. Entonces, nosotros tenemos un degeneramiento del disco progresivo a través de la vida. Es normal, es un deterioro que va a suceder, quieras o no, es parte de la vida, ¿sí? Y nosotros no podemos relacionar que algo normal esté asociado a su dolor del paciente. Porque suele pasar, ¿no? Yo veo en la resonancia, yo veo en la radiografía que tienes el disco gastado. Eso debe ser el problema. Como está gastado, está colapsando y eso duele. Pero es un proceso normal, ¿sí? Entonces, muchas veces nos quedamos cortos con saber mirar resonancias magnéticas o saber mirar o cuándo pedir radiografías o resonancias magnéticas. Ahora, no te digo que sea obsoleto las resonancias magnéticas ni las radiografías, sino que tienes que saber interpretarla para saber cuándo usarla y cuándo no. ¿Ok? Bien, entonces, ya teniendo claro la parte de evaluación, tenemos en cuenta dos tipos de diagnóstico que existen en el anglor popular o en la boca de la gente. Aquellos diagnósticos que son aceptados y aquellos diagnósticos que no son aceptados, que básicamente tenemos que dejar de usar para poder tener un lenguaje con nuestros colegas, con nuestros pacientes de forma real. Ya no nos podemos estar inventando nada. Entonces, dentro de los aceptados hay varios asociaciones y varias implementaciones clínicas que nos marca cuáles nos pueden servir a nosotros. Por ejemplo, tenemos el ICD-11, que está basado en señales biomédicas, insuficiencia respiratoria, anemia, hipertensión arterial, etcétera. Para poder llegar a ese diagnóstico, ¿qué hizo el médico? Una prueba de laboratorio. Por ejemplo, para ver la presión arterial, ¿qué utilizó? Su tensiómetro. Para ver si la persona tiene anemia, ¿qué utilizó? Un examen de conteo plaquetario dentro de su hemograma. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta? No es que el médico se inventó que tenía anemia o que el médico te dijo, ah, señora, ¿qué edad tiene? 60 años. ¿Tiene diabetes? No, no tengo. ¿Se cansa al correr? Un poco. ¿Le duele la cabeza? Sí. Ah, ya, hipertensión arterial. O sea, no llegó a esa conclusión porque el paciente le contó, sino hubo una prueba detrás que le permitió entender qué le estaba pasando al paciente y diagnosticarlo con él. ¿Me dejo entender hasta ahí? Ok. También se puede utilizar el CIE-11 para ver síntomas, signos y síndromes. La lumbalgia, por ejemplo, a pesar de que no te diga qué es o por qué se esté produciendo, es dolor lumbar, ¿sí? Pero es un diagnóstico médico porque conlleva síntomas, ¿sí? Que te llevan a ese problema. Igual con la cervicalgia, con la omalgia, que es dolor de hombro, gonalgia, que es dolor de rodilla, coxigodinia, que es el típico dolor de coxis, artritis, gastritis, y con respecto a los síndromes, dentro de los diversos que hay, síndrome de Down, uno de ellos, ¿no? Y con respecto a las disfunciones que podemos encontrar en la CIF, que principalmente lo utilizan los kinesiólogos, los fisioterapeutas o los que se encargan de la función, de devolver la función. Por ejemplo, en esta, que vamos a ver su estructura según la CIF en la siguiente, podemos tener como un ejemplo dolor lumbar
de origen discogénico con limitación de la flexión lumbar, que se asume un componente de participación y un componente ambiental. Entonces, te da un enfoque mucho más amplio de lo que puede tener el paciente con respecto a su función y con respecto apoyado del diagnóstico médico, apoyado de los síntomas que mantiene. ¿Y qué no es aceptado? Aquellos mecanismos donde yo no puedo medir algo, ¿ok? Entonces, disfunción sacroiliaca, les vuelvo a repetir, el sacro ni el ilíaco se va a mover. 2 graditos aprox, está súper fijo por ligamentos, a pesar de que sea en articulación. Disquinesia escapular, las escápulas aladas, tampoco es un diagnóstico, ni el ritmo craneosacral alterado, ni el síndrome de T4, ni el síndrome del piramidal, ni la contractura del trapecio, ni la disfunción de primera costilla o muchos que te puedas encontrar. ¿Ya? Entonces, saber que un buen diagnóstico está basado en la evaluación y por ello me va a permitir tratar. Entonces, para entender un poco cómo es la estructura de la CIF, nosotros tenemos el funcionamiento y la discapacidad y tenemos los factores contextuales. Entonces, cuando nosotros fijamos la función del paciente, no solamente nos quedamos en la estructura, no solamente nos quedamos en la columna, no solamente nos quedamos en el disco, en el nervio, en la faceta, ¿sí? Sino que también somos capaces de poder marcar ciertos factores que pueden estar causando el problema del paciente y llevarlo a ese campo psicoemocional o psicosocial, dependiendo qué es lo que te pueda marcar el paciente. ¿Ok? Entonces, llegamos a un punto donde es un dolor de cabeza cuando el paciente no mejora. Porque todo es bonito cuando el paciente mejora, ¿no? Mi técnica lo hizo, yo soy el mejor quiropráctico, yo soy el mejor terapeuta, yo soy el mejor usando tal técnica, yo tengo la máquina, la mejor máquina del Perú, del mundo, pero cuando no funciona y nos ponemos a replantearnos, ¿no? ¿Qué es lo que le duele a mi paciente? ¿Le dolerá la articulación? ¿Le dolerá el disco? ¿Le dolerá el nervio? ¿El músculo? ¿La piel? ¿Qué le está doliendo al paciente? ¿Ok? Es una de las incógnitas que más relevancia clínica tiene y que si en el futuro, o bueno, ni tan en el futuro, en el presente, que ya hay bastantes guías clínicas sobre dolor lumbar, si nos ponemos a leer o nos ponemos a actualizarnos, podemos tener mayor capacidad de entender el problema. Entonces, primero, ¿cómo yo puedo solucionar el problema si ni siquiera lo entiendo? O al menos no lo entiendo clínicamente. Bien, entonces, para eso es importante tener conceptos. Y yo les voy a regalar el día de hoy 4 conceptos sencillos sobre dolor lumbar que de repente no conocías, pero ahora se te va a hacer lógico. Cuando nosotros evaluamos clínicamente el dolor lumbar, nos encontramos principalmente con 5 problemas, de los tantos que existen, ¿no? Tenemos el dolor de tipo discogénico, que es un dolor relacionado más con el disco intervertebral, ¿sí? Y más está dado en personas jóvenes, entre 18, 20 hasta los 49 años aprox. ¿Y cómo se comporta ese dolor discogénico? Que no tiene relación con las hernias discales. Principal observación, ojo, puedes tener dolor discogénico sin hernias discales, como también puedes tener hernias discales sin tema de dolor discogénico, no hay ningún problema. Eso lo vamos a ver en la evaluación. Entonces, ¿cómo se comporta un dolor discogénico? Es un dolor centralizado, es decir, el paciente te va a decir, oye, yo tengo un dolor en el centro de la columna, a mí me duele ahí adentro, me duele en la columna, justo en la lumbar adentro, no sé cómo explicártelo, pero no lo puedo tocar, ¿ok? Es un dolor centralizado. Un dolor que suele relacionarse con sensación de quemazón o pinchazo en forma de cinturón. El paciente se va a agarrar atrás de la cintura y te va a decir, yo lo siento, mira, de la cintura del centro nace como si fuera un cinturón que me rodea y eso me está doliendo. ¿Ok? Y es un dolor matutino, es decir, es un dolor que aparece en las mañanas y va mejorando en el transcurso del día.
Su corte estándar, ¿cómo se diagnostica este tipo de dolor? Es con el examen radiológico de discografía, ¿sí? Entonces, pero nosotros no podemos utilizar la discografía. Sin embargo, sí se puede utilizar pruebas de evaluación para ver si el paciente tiene un dolor discogénico. Bien, sí se puede llegar. Por otra parte, tenemos el dolor de tipo facetario, que es un dolor que va a suceder en la faceta articular. Y si recopilamos un poco la información, es en la faceta articular donde va a sonar ese famoso conejito, esa crepitación. Es de ahí donde sale el sonido, el de la faceta articular. No es del disco donde va a salir la faceta, el ruido, ¿ya? Sino es de la faceta. De la faceta donde sale el sonidito, la crepitación, cuando tú te crepita el cuello, la cintura. ¿Ok? Entonces, esta faceta articular, con el paso de los años, se va a ir degenerando o atrofiando. Es un problema natural, como vuelvo a decir, la vejez es un proceso natural, va a suceder, quieras o no quieras. ¿Ok? En algunos un poco más lento, en otros más rápido, pero va a suceder. Y este dolor facetario tiene un 31% de incidencia en dolores lumbares, principalmente en adultos mayores o personas que pasen los 49 años. ¿Y cómo se va a comportar? Tiene, el paciente va a tener un dolor en un lado de la cintura, lado derecho o lado izquierdo. No, en ningún momento toca la zona media el dolor, ¿ok? Y inicia por la parte inferior, cerca por la cresta ilíaca L5 y va a ir subiendo y va a coger todo el segmento lateral de la columna lumbar y va a tener molestia al rotar y extender la columna lumbar. ¿Listo? Entonces, existe el dolor de tipo facetario, que, ojo aquí, el dolor facetario y el dolor discogénico pueden irradiar, pueden generar sensación de molestia hacia la pierna, cual ciática, ¿ok? Y para la parte clínica es un confundidor muy fuerte, porque a veces el paciente viene con la pierna que le adormece o que le duele y dices, ah, es ciática, cuando el dolor discogénico y el dolor facetario también pueden hacer lo mismo. Y hay que tener cuidado, ¿ya? Bien, después tenemos otro tipo de dolor, el dolor radicular, que este sí es donde se daña el nervio como tal, y solo representa el 10%, es decir, que de 10 pacientes con dolor de cintura, uno puede tener dolor radicular, ¿ok? Y para esto, nosotros tenemos que sacarnos ciertos conceptos del pasado. Todo lo que irradia hacia la pierna no significa que sea nervio ciático. Para ello yo tengo que utilizar una prueba. ¿Ok? Si la prueba me sale positiva, bacán, nervio ciático. Si la prueba me sale negativa, no es nervio ciático. Así de sencillo. Y en la actualidad ya no se habla de nervio ciático o de síndrome del piramidal o de falsa ciática, ¿sí? Esos son conceptos muy antiguos. En el 2014, la clasificación de dolor radicular se maneja así. Dolor radicular con radiculopatía, que es un dolor que se extiende a través de la pierna y el paciente pierde sensibilidad y fuerza. Dolor radicular sin radiculopatía, donde el paciente solo siente un dolor que se transcurre a través de la pierna. Y el dolor somático referido, que es un tipo de dolor ocasionado por un músculo y principalmente es el músculo glúteo menor. No es el culpable el piramidal, sino el glúteo menor. ¿Ok? Nombrándolo en la actualidad, a partir del 2014, síndrome del glúteo profundo. Y yo sé que a algunos les desencaja un poco porque aprendieron de alguna forma del piramidal y de la falsa asiática, pero ya son conceptos que no se utilizan en el 2025. Bien, por otra parte, tenemos el dolor de tipo sacroiliaco, ¿ok? Que es un dolor más dirigido hacia personas muy obesas o en personas, mujeres embarazadas y que suele afectar a la articulación del sacro. Pero profesor, ¿no que el sacro no se movía? Claro, no se mueve. Y el culpable de este problema viene a ser el nervio cluneal, causando la clunialgia como tal, ¿sí? Y el nervio cluneal es un nervio que básicamente del cual no se habla nada en la actualidad, pero que tiene implicancias clínicas con el dolor de cintura, también en deportistas, ¿ok?
Bueno, los ramos posteriores de aprox L1, L2, L3, no los anteriores, sino los posteriores, van a crear plexos y van a dejar caer el nervio cluneal que va a pasar cerca de la articulación sacroiliaca. Y eso va a liberar ciertos gangliomas o ganglios por la inflamación de este, y es lo clásico que no sé si alguna vez te ha pasado o te va a pasar, que en la parte del sacro, en esa articulación, vas a tocar unas bolitas, como unas pelotitas. Y algunos dicen, no, es que son hernias, no, es que es grasa, no, es que es músculo, no sé qué más inventarán, ¿no? Pero simplemente es el paso del nervio cluneal que está pasando por una alteración, pues, ¿no? Ok, ya, listo. Y finalmente tenemos, es parte del dolor radicular, pero igual lo consideramos dentro de la práctica clínica un punto gatillo miofacial en el glúteo menor, ¿sí? Por el nervio glúteo, ¿sí? Profundo, que es fácil determinar si un paciente tiene un punto gatillo miofacial o no, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza una evaluación, un diagnóstico y un tratamiento, que eso se va a ver en la parte del curso como tal, ¿ok? Igual, todos estos esquemas se van a ver en el curso, todo esto de acá se va a ver en el curso, para mejorar tu razonamiento, para mejorar tu enfoque, y te vas a dar cuenta que lo que podría tardar 2 horas con tu paciente, 1 hora con tu paciente, lo puedes solucionar en 15 minutos, 20 minutos, identificando de qué está mal tu paciente. ¿Ok? Bien, entonces, Mark Laslett mencionó que estos dolores se pueden predecir, estos dolores a través de evaluación, a través de guías clínicas, se pueden predecir. Entonces, yo tengo, por ejemplo, coloco dolor discogénico, dolor facetario, dolor sacroiliaco y dolor radicular. Entonces, yo en el mapa del dolor, eh, ok, saber manipular, bacán, la técnica, pero hay ciertas patologías, que lo vamos a mencionar dentro del curso, donde la manipulación está contraindicada y hay ciertas patologías donde sí se puede utilizar. Entonces, saber cuándo y saber dónde también es un criterio que nosotros tenemos que valorar, si es que mi paciente lo necesita o no lo necesita. ¿Sí? Por más que, y me ha pasado también, yo les entiendo bastante que a veces me pica la mano por querer manipular, pero el paciente no lo necesita. Entonces, ¿para qué enfocarme en algo que obviamente el paciente pues no lo necesita? Al menos que tenga un factor psicosocial donde él sí quiera que le crepiten, ¿no? Bueno, ese ya es otro aspecto, ¿no? Pero si vemos el mapa del dolor con los pacientes con este tipo de alteraciones, nos damos cuenta de que el paciente también en la evaluación te puede ya decir cómo lo percibe su dolor. Entonces, eso también lo vamos a ver en la parte de evaluación para ver cómo se comporta el dolor. Bien, entonces, en base a lo que te he dicho, esta primera imagen está más relacionada con el dolor de tipo discogénico, ¿sí? Este de acá está más relacionado con el dolor de tipo facetario, así se vería. Este de acá está más relacionado con un dolor de tipo sacroiliaco y este finalmente con un dolor de tipo radicular, ¿no? Donde bajas toda la pierna. ¿Ok? El dolor discogénico, quiero entender, ¿sí? Es un tipo de dolor que lo vamos a explicar, claro, este de acá es el dolor discogénico, así se presenta en el centro de la columna, el dolor discogénico. El dolor facetario se va a presentar a un lado derecho, lado izquierdo, dependiendo, ¿no? Irradia. Ahora, el dolor facetario no va a irradiar hacia abajo, hacia la pierna, llega máximo hasta el muslo nada más. El dolor sacroiliaco, ¿sí? De la articulación. Y este último es el dolor radicular. Ahora, con respecto al dolor discogénico, en las clases ya teóricas y en las clases prácticas, vamos a ver de que sí, el dolor facetario es solamente un lado, ¿sí? Y tiene sus propias técnicas para poder abordarlo. Cada uno tiene tratamientos distintos en el cual la quiropraxia puede ser bien utilizada, pero conociendo cómo se comporta la enfermedad. Bien, entonces, ya cuando tú tienes el manejo de estas, ya se te hace más fácil poder abordar al paciente, ya se te hace más fácil poder tener entendimiento de, mira, normalmente en pacientes agudos, que es menor de 3 meses, lo general es que tenga uno nada más. Pero cuando ya el paciente es crónico, pasa los 3 meses,
te puedes encontrar con sorpresas y puede tener más de uno. Pero es muy poco probable, ¿sí? Pero siempre existe la posibilidad. Pero por lo general es uno. Por lo general es uno. Por eso el sistema de evaluación que se va a aplicar en el curso te permite distinguir de qué, en dónde estás parado, qué estás haciendo y si tu paciente realmente necesita eso o qué necesita. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a razonar un poquito para que se entienda por qué nosotros tenemos mucha dificultad para poder pensar clínicamente. Supongamos, ¿ya? Sígueme la historia un poco, sígueme la conversación un poco para que se entienda de qué quiero hablarte. Supongamos de que una persona viene por un dolor de cintura y en la resonancia magnética te dice que tiene una hernia discal, ¿ok? Tiene una hernia discal y él dice que le duele, ¿ok? Y tú le preguntas, ¿y hace cuánto tiempo te duele? Y él te dice, hace 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, ¿sí? Hernia discal. Ahora, tú aplicas lo poco que te he enseñado ahora y te das cuenta de que toda enfermedad tiene un tiempo y la hernia discal no es una excepción. La hernia discal tiene un mecanismo de reabsorción que también se va a explicar cómo tratar hernias discales dentro del curso, ¿ya? Y que ese periodo es aprox 8 meses, 10 meses, un año aprox. Entonces, no tiene lógica que la persona se esté quejando por su hernia cuando ya esa hernia se reabsorbió. Pero el paciente siente dolor al agacharse, ¿ok? Ya sea a recoger una caja, a recoger algo, lo que sea. Tiene dolor al agacharse. Entonces, por lógica, el paciente va a tener miedo al poder cargar peso, no va a poder cargar peso. Entonces, nosotros seguimos tratándole para hernia discales cuando no está la hernia discal presente, ¿ok? Entonces, al evaluar un poquito, nos damos cuenta de que los paravertebrales, ¿sí? Estos musculitos detrás de la cintura, están hipertónicos, ha aumentado su tono, es decir, se han vuelto más rígidos, lo que ustedes coloquialmente lo conocen como contracturas, que de eso ya se va a hablar en el curso un poquito más, ¿ya? Pero ha aumentado el tono de esos paravertebrales. Y ustedes dicen, ah, está duro, y como está duro le duele. Pero no nos ponemos a pensar por qué está duro o por qué está tan rígido. Y normalmente lo que hacemos es utilizar biomecánica, que el quiropráctico también debe saber de biomecánica, que también se va a enseñar dentro del curso práctico. Tenemos que saber lo mínimo, tenemos que saber biomecánica para saber qué pasó. Entonces, cuando tú te agachas, mira, para que se entienda, cuando tú te agachas, quien debería permitirte a ti frenar tu peso o bajar controladamente y subir sin ningún problema es el músculo glúteo mayor. Es decir, él se va a encargar de la extensión de cadera. Si el glúteo mayor está débil o simplemente no tiene la suficiente activación o la suficiente fuerza, esos músculos paravertebrales, esos erectores de la columna, van a tener que hacer una sobrecarga, van a tener que hacer más esfuerzo del que deben para cargar todo este peso. Por ende, van a aumentar su tono. Entonces, para que se vea más o menos la dirección, el brazo de palanca es muy corto, es decir, que esta partecita que hace referencia a la cadera tiene que encargarse de todo este peso, ¿ok? Pero es porque esta zonita que hace referencia a la cadera le permite levantar, o sea, esto baja, ¿sí? Esto se contrae y esto debería subir hacia arriba, ¿ok? Para volver. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esto está débil, ahora son los paravertebrales quienes van a pedirle exceso de fuerza o exceso de movimiento para que esto se levante. Ahora, estos paravertebrales no están diseñados para ese movimiento, no tienen la suficiente fuerza y el paciente se queja por su dolor al agacharse. Y él sigue creyendo que es su hernia discal. Lo peor de todo es que el especialista sigue creyendo que es su hernia discal
o la persona que lo trata sigue pensando que es su hernia discal, cuando simplemente se trata de una poca activación del glúteo mayor en cadera. ¿Ok? Entonces, también necesitamos utilizar la biomecánica para poder identificar ciertos factores de razonamiento, razonar. ¿Ok? Ahora, vayamos a algo del día a día. Vayamos de un momento a otro dentro de la práctica clínica y dentro de los múltiples espectros de dolor. Entonces, si yo veo la imagen del chico, por ejemplo, ¿sí? Que es un caso clínico, si yo veo la imagen del chico sin ver las letras, ¿sí? Solamente quiero ver al chico, yo sé que a más de uno se le ha pasado por la cabeza de que tiene escoliosis. ¿Sí? Yo sé que a más de uno, ya está inclinado, escoliosis, pa. La radiografía está inclinada, pa, escoliosis. Entonces, o está desviado, o está subluxado. Entonces, no, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Igual creo que puedes pedir la grabación, no sé, o de repente inscribirte al curso para hablar más concretamente de esto y para que sea más entendible, pero no te preocupes. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con exceso de dolor, ¿sí? Cuando es un dolor muy fuerte a nivel lumbar, el mismo dolor va a inclinar a la persona, ¿sí? A eso nosotros lo vamos a conocer como postura antiálgica o una postura para preservar el dolor, para evitar que le duela más, ¿ok? Entonces, el paciente se va a quejar de dolor, ¿sí? Y lo va a inclinar hacia un lado. Por lo general, solamente te lo puede hacer el dolor de tipo discogénico o el dolor de tipo radicular. Solo los dos te pueden llevar a ese nivel de dolor, ¿ya? Entonces, una persona que te empieza a decir, oye, me duele muchísimo, el dolor se irradia hacia la pierna contraria, es decir, yo siento que me duele el centro y se va hacia el lado derecho mi dolor o la inclinación, ¿sí? Y me irradia la pierna contraria. Ponte, ¿no? Que la persona se esté inclinando hacia el lado derecho, ¿sí? Y la pierna izquierda sea la que le adormece o le duele. Y te diga, eh, ¿ya cuánto tiempo está apareciendo tu molestia? Ya un mes estoy viviendo así, solamente lo controlo con pastillas nada más. Y el dolor aumenta en las mañanas. También el hecho de ponerme zapatos, zapatillas, medias, pantalón, me despierta mucho dolor en la pierna o siento que la correa me duele, ¿ya? A eso nosotros lo conocemos como adolinia. Un estímulo que de repente no es normal que te duela, te empieza a doler, ¿ok? Lo vamos a entender mejor dentro de la práctica, ¿ya? Entonces, yo cuando recibo al paciente, su dolor, o bueno, su diagnóstico médico es lumbalgia. No me dice mucho. Me dice que tiene un dolor de la cintura. Sí, ya lo sé, por eso está viniendo. Pero cuando yo evalúo funcionalmente, me doy cuenta que aplicando mi prueba me sale positivo a dolor discogénico. Entonces yo llego al diagnóstico funcional donde el dolor discogénico está produciendo un lateral shift. A eso se le conoce, ¿sí? A esa inclinación se le conoce como lateral shift. No es escoliosis, él se está inclinando por el dolor, no por la escoliosis. ¿Ok? Y le duele para poder agacharse. Limitación a la flexión lumbar. No puede ir a la universidad y, por supuesto, no puede prestar clases, no puede prestar atención en sus clases y por ende va a sacar malas notas y va a perjudicar su promedio. Entonces, ¿te das cuenta cómo empezamos a generar un contexto sobre el paciente, un espectro más grande, más información? Y eso es lo que a veces nos cuesta, en primera instancia, entender que la información es lo que nos va a ayudar a generar más dinero o más trabajo. Entender a nuestro paciente. Entonces, cuando a mí me hacen la pregunta, la clásica pregunta de los estudiantes, profesor, a mi tía le duele la cintura, ¿qué le hago? ¿O qué puede ser? Bueno, es una pregunta muy abierta, como te puedes dar cuenta, porque hay varios tipos de
estructuras que pueden generar ese dolor. Y también existen otros factores biomecánicos que pueden generar dicho problema. Entonces, hacer una pregunta tan abierta también te va a dar respuestas que no necesites o que no tengan una implicancia o una relación clínica correcta. ¿Listo? Ahora, por darte otro más, nos damos cuenta de que hay una persona que, nos damos cuenta que hay una persona, bueno, la imagen no tendría que hablar de la cintura, ¿ya? Pero nos damos cuenta de que hay personas que se les irradia hacia ambas, hacia una pierna, un brazo, siempre sufren de ese lado derecho, ¿sí? Siempre sufren de ese problema derecho. Y te van a decir, oye, yo siento que me quejo, siempre me malogro la muñeca derecha, el codo derecho, el brazo derecho, la pierna, todo eso. Y nos damos cuenta que vienen con diagnósticos, nos vienen con diagnósticos de cervicobraquialgias, de dolor irradiado, nos vienen con diagnóstico de braquialgias, ¿ok? O de repente el síndrome de desfiladero braquial, viendo, ¿ya? Hay varios. Y nos damos cuenta de que para nosotros confirmar si ese brazo o esa pierna está generando problemas, nosotros vamos a tener que utilizar pruebas, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces caemos en el problema de que tratamos problemas que no sabemos qué los origina o si se pueden medir o no se pueden medir. Entonces la lógica es la siguiente, ¿no? Si yo aplico mi prueba para medir si realmente está lesionado el nervio y yo le hago mi tratamiento, la lógica es que mejore. La lógica es que cuando yo vuelva a hacer mi prueba, ya no tenga o tenga menos o sea menor, ¿sí? O haya una evolución. No es lógico que yo haga mi prueba, lo trate con lo que yo creo y él siga persistiendo de su problema eternamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todo proceso tiene un tiempo en el cual se va a ir eliminando poco a poco. Entonces, ahí hablamos de que el doctor lo que hace es decirle que tiene cervicobraquialgia y de que al evaluar encontramos un dolor cervical de tipo radicular, ¿sí? Porque evaluamos con esa prueba el clúster de Weiner, donde nos dice si tiene o no tiene problemas radiculares. Y a esto quiero volver. Si, por ejemplo, yo tengo un problema de dolor discogénico, ¿sí? No es que yo hable de dolor discogénico como si fuera un extraterrestre. El dolor discogénico ya tiene más de 70 años dentro de la literatura. O sea, el dolor discogénico ya se viene hablando de él más de 50, 60 años y no es lógico que, perdón, que lo vamos a ver igual, el clúster de Weiner, ¿sí? Que lo vamos a ver cómo se hace en la parte clínica, en la práctica. Y no es justo de que un problema que tiene mucha prevalencia en la cintura y tiene mucha parte clínica en la cintura, lo desconozcamos. Si al final y cuentas nos están pagando para resolver ese problema. No es justo que en el año 2025 yo todavía siga creyendo que el problema es la contractura, o el problema es el aire, o el problema es el susto del paciente, o que hizo más peso del que podía, o el que tiene la postura mal. Entonces, yo necesito saber evaluar para medir, obviamente, y sacar información, llegar a un diagnóstico y tener y marcar un tratamiento, ¿sí? Entonces, dentro del tratamiento, ¿qué se hace con este paciente? Técnicas de Mackenzie, ¿sí? Que son extensiones. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué paciente dio positivo para dirección preferencial en extensión? Es decir, ese paciente mejora hacia la extensión, ¿ok? También se utilizó, acá puedes utilizar técnicas de quiropraxia, pero lejos de la zona. Puedes hacerlo a nivel dorsal, a nivel de rodilla, a nivel de tobillo, técnicas articulares a nivel de cuello. Pero evitar todavía, al menos hasta que se module correctamente, abordar esa zona. Y progresión de cargas en extensión más rotación. Poco a poco, ir adaptándolo a la extensión más la rotación. Adaptar cargas
es uno de los parámetros más importantes dentro de la readaptación de columna, que también lo vamos a ver, cómo readaptar cargas con el paciente en ciertas patologías. Y ejercicios funcionales para que él pueda hacer sus actividades del día a día. ¿Qué actividad hará este chico? Es un estudiante. Por ende, su actividad del día a día, ¿cuál es? Es estar sentado. Entonces, no es lógico. Ya, listo, listo. Yo ya te. Listo, listo. Puede dar la información. Disculpe. Profesor, buenos días. Buenos días, estimados. Solo para todo caso indicarles que el curso de quiropraxia avanzada se va a estar dando la primera sesión de clases este domingo 3 de agosto en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Correcto? Los que quieran igual llevar el curso, se les ha mandado por el chat del Zoom lo que viene siendo el número de teléfono para que ustedes se puedan comunicar. Correcto, igual van a llevar, con el mismo docente que están llevando ahorita el Zoom, van a poder llevar el curso. Correcto, igual cualquier información, cualquier consulta y el temario se les va a estar mandando, cualquier consulta lo hacen igual por el chat, como le digo, del número que está en el Zoom. Eso sería todo, profesor, muchas gracias. Listo, listo. Entonces, ahí tenemos la información correspondiente y quería al menos partir de este punto para que nosotros tengamos un nuevo enfoque, una nueva perspectiva de lo que es la quiropraxia, ¿no? De lo que es ese abordaje hacia la columna, que no te confundan con sacar conejos, o no te confundan con un huesero, no te confundan con que vas a ocasionar peligro con el paciente. Y tampoco te enamores de modas porque van a salir en el transcurso de tu vida, van a salir un montón de modas, va a salir máquinas que te giran, van a salir máquinas que pues te hacen volar, no sé, la tecnología hasta dónde avance, terapia en el aire, no sé, un montón de cosas que puedan hacer, pero tu paciente lo necesita, tu paciente realmente va a sentirse mejor con esa técnica, ¿estás capacitado para hacer esa técnica? ¿En qué basas esa técnica? Entonces, el curso, sí, ok. Entonces, el curso básicamente se centra en esta diapositiva. Espera, el curso se centra en esta diapositiva. ¿Ok? Este es el curso básicamente. La primera semana yo te voy a dar anatomía y biomecánica de forma práctica, para que tengas las cosas claras dentro de la plausibilidad biológica. Sí, o sea, el músculo se contractura, el músculo se estira, ¿qué es aumento de tono? ¿Por qué la articulación puede irradiar hacia un músculo, hacia una pierna? ¿Qué tiene que ver el disco con las cargas o con los desórdenes metabólicos? Entonces, todas esas cositas vamos a hablar en la primera parte, pero también vamos a ir a la práctica para que se pueda identificar estructuras que a mí me llaman la atención o que sean importantes para mí dentro de la práctica clínica. Esa es la primera clase. La segunda clase está más relacionada con la evaluación, ¿sí? Porque, como te das cuenta, marca un papel muy importante para poder tratar y para poder diagnosticar. Entonces, yo lo que te voy a dar es un sistema para que tú puedas tener el paso a paso y que no te pierdas, ¿sí? Con tu paciente. Porque normalmente llega un punto donde te frustras y suele pasar bastante que no sabes qué le pasa a tu paciente y lo primero que haces es inventar técnicas o copiar modelos o copiar en videos o seguir gurús o de repente ver personas que hacen lo mismo y le va bien, entonces a mí también me hará bien, pues, ¿no? Entonces tienes que tener un sistema, ¿sí? Una evaluación clínica funcional, una evaluación más aplicada a la realidad y cuándo sí, cuándo no, ver radiografías y resonancias. Vamos a ver también radiografías y resonancias, vamos a ver criterio dentro del aspecto radiológico para ver si nos sirve, no nos sirve, o qué ver realmente, ¿sí? Y en la tercera clase nos vamos a enfocar en puros ajustes quiroprácticos o manipulaciones vertebrales, como quieras llamarle, que estén más relacionados con, la, con el objetivo de mejorar la función y con el objetivo de aprender técnicas que nosotros vamos a poder utilizar en nuestra práctica clínica. ¿Okay? Ahora, ya teniendo en cuenta las tres primeras clases, también en la cuarta clase vamos
vamos a aplicar más técnica, pero en base a ciertas patologías. Ya en esta parte ya razonas como ciertas patologías y ya vas a tener herramientas para poder enfrentarte, herramientas que realmente se deberían usar, ¿sí? Para enfrentarte a ciertos problemas clínicos o alteraciones clínicas, ¿sí? En eso consisten las cuatro clases. Las dos primeras básicamente es la base y las dos últimas, la tercera y cuarta, es el tratamiento y técnicas y todo lo demás que a ustedes les gusta muchísimo y yo lo comparto bastante, pero necesita tener un orden. Entonces vamos en ese orden. Y yo al menos lo que te sugiero es si quieres llevar este curso, que obviamente de lleno es un golazo para tu práctica clínica, no solamente en quiropraxia, sino en la parte de columna vertebral, yo lo que te pido es de que te deshagas del ego, ese ego que a todos nos suele pasar, el autoestima elevado, ¿no? Que, no, es que yo soy el mejor de mi región, no, es que yo soy el mejor de mi casa, o es que yo soy el mejor de mi país, es que yo no necesito actualizarme porque yo ya sé todo. Sí, te deshagas de ese ego y tener la humildad para poder conocer, para poder acercarte a conocimiento más actualizado y poder utilizarlo dentro de tu práctica, para que tu paciente y tú sean beneficiados. Entonces, normalmente suele pasar bastante de que lo primero que pasa es de que el alumno se confronta lo que está aprendiendo nuevo con lo que ya había aprendido y a veces lo nuevo se vuelve muy pesado porque ya está relacionado con lo que había aprendido antes. Entonces, eso suele afectar al aprendizaje también. Entonces, si tú eres muy de la escuela antigua, que también está bien, es parte de, pero tienes que tener la intención de abrirte a nuevo conocimiento, la intención de actualizarte, como el día de hoy quiroprácticos de alta gama en España, en Estados Unidos y en países de Europa están tratando a su paciente, como los quiroprácticos o los especialistas de columna tienen conocimiento o entendimiento de alteraciones que está viviendo el paciente. Hablábamos de dolor discogénico y te pregunto con sinceridad, si quieres lo pones en el chat, si no quieres no lo pongas, pero te pregunto con sinceridad, ¿conocías el dolor de tipo discogénico? ¿Sabías que existía esa cosa? ¿Sí? Entonces, ¿sabías que existía un dolor facetario? ¿Sabías que existía un dolor de tipo sacroiliaco? ¿Que existía ese nervio cluneal? ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que nosotros ignoramos de repente, no por tiempo ni por conocimiento, sino por de repente acceso a esa información. Entonces, es normal, Rocío, todo el mundo, a mí también me pasó en algún punto, yo también ignoraba, yo no sabía, a mí inclusive en la universidad me enseñaron de la forma tradicional y es parte de, pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad de actualizarnos si es que queremos estar atendiendo pacientes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber dirigir a esos pacientes. Y a mí me gusta siempre terminar con una reflexión, o al menos siempre entender esta parte clínica que es muy importante, separarnos un poquito del holístico, que también va bien, el tema de holístico, el tema, si sabes, reflexología, que también se va a dictar curso de acupuntura, reflexología, lo demás, sí, también va bien, pero nos separamos de esa quiropraxia holística y nos vamos al 2025 donde estamos yéndonos a esa quiropraxia más clínica, más razonable, más aplicable con nuestros pacientes y con resultados mucho más óptimos dentro de la parte de, tanto de ganancias como de mejoría con el paciente. ¿Ok? Entonces, yo soy de la persona que si no se entendió un concepto o un tema, me lo puedes preguntar, yo te lo voy a repetir 1000 veces, no hay ningún problema con que me interrumpas, no hay ningún problema con que des tu punto de vista sobre un problema y yo siempre lo converso, independientemente si sepas mucho sobre el tema o sepas poco sobre el tema, siempre es bueno intercambiar argumentos para poder llegar a una práctica mucho más considerable. Sí, sí, Rocío, mi nombre es Jean-Pierre, Jean-Pierre André, y en este caso voy a ser el que va a dirigir este curso que ya tiene aplicación dentro de otros módulos, ¿sí? Ya se está dictando el curso de quiropraxia avanzada, ¿sí? Se va a dictar el curso de quiropraxia avanzada,
y donde las técnicas que ya sabías de quiropraxia son mejoradas en cierto punto porque ya se utiliza la biomecánica para poder entender qué hacer dentro de una manipulación vertebral o dentro de un ajuste, que es lo que nos interesa, ¿no? Y cómo poder abordar si es que es necesario o no es necesario tratar a mi paciente. Entonces, vuelvo a... Me gusta siempre ser redundante en esa parte porque a veces escapa bastante, pero por mí tatúatelo o imprímelo o tenlo siempre presente en tu mente. Para yo poder tratar, necesito diagnosticar. Yo no puedo tratar si es que yo no tengo un diagnóstico claro de lo que tiene mi paciente. Y yo no puedo diagnosticar si es que mínimo no he evaluado o no sé evaluar. Entonces, yo no me puedo saltar al tratamiento y confiarme en un diagnóstico, en una evaluación, si es que yo no tengo control sobre este sistema. No sé si les ha pasado a ustedes o familiares, donde el paciente se queja de que lleva 30, 40 sesiones haciendo lo mismo y no mejora, ¿sí? Y no partamos de la técnica, no partamos de que, profesor, es que yo conmigo sí mejoraría porque yo sí sé, porque yo trato correctamente. No, no partamos de eso, sino partamos de la idea de que mínimo yo tengo que tener conocimiento sobre la parte evaluativa para saber si mínimo las 3 sesiones ya debe estar mejorando un problema, ¿sí? Entonces, claro, sí se va a hacer. La parte de evaluación también se va a hacer, pero primero avanzamos con esto de quiropraxia avanzada para poder ayudarlos a que puedan entender el nuevo contexto de quiropraxia que se está manejando actualmente. Y también les comparto de que la evaluación neurofuncional o funcional o esa evaluación más clínica que ustedes acaban de ver está también para miembros superiores, también para miembros inferiores, tanto para cadera, rodilla, tobillo o para hombro, codo y muñeca, ¿sí? Entonces, conceptos con los que ustedes estaban relacionados al momento de evaluar, porque una pruebita le salía positivo, ya no es tan funcional clínicamente, como en la actualidad que se necesitan ya clústeres o pruebas con muchísima especificidad. Acuérdense que solamente un 4% de las pruebas se utiliza para tener valor clínico. No todo lo que yo evalúo ya lo máximo, ¿no? Yo ya sé que tiene, ¿sí? Ese es, acuérdate, un sesgo cognitivo, poder sacar conclusiones antes de tiempo. Bien, entonces, eh, algo más que les quería comentar, esperen. Mm, ok, algo bien importante que les quería comentar es con esto, con respecto a esto, ¿sí? Eh, sí, o sea, mira Luis, te cuento algo pequeñísimo de un minuto, y es que al menos en Perú, no es por defender, yo no soy de defender ninguna ciencia, yo no soy de defender a morir ni la quiropraxia, ni la fisioterapia, ni nada. Para mí, lo que más me interesa es quién es el paciente, ¿sí? Entonces, el paciente es el que va a determinar realmente cómo va a ir el tratamiento. Pero no porque te lo diga, sino porque las pruebas te están señalando eso. ¿Y, y qué pasa? De que en Perú, al menos, la fisioterapia, la osteopatía y la quiropraxia son las profesiones con más diagnósticos inventados. Inventan diagnósticos. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema de evaluación. Lo poco que les pueden haber enseñado en evaluación se queda muy pobre con razonamiento clínico dentro de la parte de atención al paciente. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de que ya existen esas herramientas y hay que aprovecharnos de esa herramienta para poder abordar de forma mucho más óptima al paciente. Y en eso se basa la clínica. Ya no enfocarse en la técnica, sino enfocarse en el paciente. ¿Quién es tu paciente como tal? ¿Ya? Y las nuevas tendencias, pasado pandemia, 2021, 22, 23, 24, ya no hablan de técnicas como tal. Ya hablan de entender el contexto de tu paciente de forma más individualizada, de forma más específica. Es más, cuando veamos el tema del dolor crónico dentro del taller de quiropraxia avanzada, el dolor crónico en columna vertebral, te vas a dar cuenta de que el dolor crónico también tiene sus herramientas de cómo tratarlo, también tiene su forma de evaluar ese aspecto psicológico, ese aspecto
social, ¿sí? No solamente quedarnos en lo biológico, no solamente quedarnos en las estructuras que pueden doler, sino que también ese paciente, cómo lo percibe su dolor, qué piensa de su problema, cómo se relaciona con ese tema eh, químico, ¿sí? Bueno, Luis, como te refiero, en el curso, acá no, porque de repente hay mucha susceptibilidad, pero en el curso vamos a hablar sobre plausibilidad biológica y vamos a explicar qué es lo que realmente está pasando dentro de esas alteraciones, pues, ¿no? Explicar realmente, claro, desde el aspecto biopsicosocial, ¿sí? Con un modelo biopsicosocial, esa quiropraxia que tiene muchísimo potencial de ser explotada de acá 5 años, 6 años, 10 años. O sea, estás a un paso por delante de lo que los demás hacen. ¿Ok? Entonces, ahorita de repente no se escucha mucho, pero en el futuro, de acá a 2, 3, 4 años, de repente también la tecnología ya existe un sistema con inteligencia artificial donde te permita evaluar, donde te permita diagnosticar, que te permita mantenerte dentro de la función del paciente, algoritmos que te permitan ver si esa columna tiene cierta función o disfunción y demás. Yo por mi parte, lo que te voy a enseñar es lo que es todo lo actualizado que está referente a columna vertebral en la actualidad. Si bien es cierto, también vamos a tocar algunos ajustes sobre piernas y brazos, ¿sí? Pero no vamos a abordar muchos piernas y brazos, sino más relacionado a técnicas, ¿ok? Porque normalmente es mucha información, es demasiada información y para 4 clases en un mes es como que te va a estallar la cabeza un poco, pero se va a intentar hacer lo más digerible posible, lo más fácil posible, porque ustedes también son humanos, no son máquinas, también necesitan formas de entender ciertos conceptos, también necesitan tiempo para entender ciertos conceptos, o también necesitan guía para poder aplicar ciertas técnicas, ¿sí? No todo es copiar o ver que así funciona o ver que sea así, sino realmente estudiar, porque salud, quieras o no, es salud, y en salud siempre nos tenemos que estar actualizando, siempre tenemos que estar un paso por delante y tener un tratamiento de vanguardia para nuestro paciente. Entonces, ya siendo, ya siendo ya parte de las 12, sí, muchas gracias Luis, muchas gracias también a todos los que han estado, han estado enganchados en la ponencia, están enganchados en en algunas partes, ¿sí? Que también hay algunos que les interesa más, otros que menos, es parte de todo, ¿no? Pero yo quiero que entiendan una cosa, que quede claro en esta parte, y es que quiero que se vayan con esta idea, ¿ya? Y que me preguntan bastante a mí. Y es que las personas que más saben, las personas que más conocen de estos temas, no están en las redes sociales. Y si bien es cierto, pueden hacer contenido, pero no está relacionado a educación en redes sociales. Las personas que más conocen están todos los días desvelándose, están fajándose en conocimiento, haciendo evidencia científica, estudios, están haciendo investigaciones, están haciendo nuevo conocimiento y están botando siempre datos. Entonces, uno tiene que mantenerse actualizado en base a nuevo conocimiento científico. Si antes de este día, que es hoy, antes de conocerme, tú hacías tu tratamiento en base a videos o en base a imágenes, déjame decirte que estás muy lejos de poder llegar a resultados concretos. Capaz, yo no te cuestiono de que de repente sí has tratado y has solucionado pacientes, 1, 2, 3, está bien, no te lo cuestiono, pero no es la forma correcta clínicamente de ir abordando un paciente. ¿Por qué? Porque cuando tú te enamoras de una técnica, te dicen, ¿no? El licenciado Jean-Pierre o el licenciado André ha sacado una técnica donde al paciente lo cuelgan de la cabeza y descomprime la columna. Como el licenciado Jean-Pierre me cae muy bien, yo también hago lo mismo, pero ¿funciona o no funciona? No lo sé, pero él lo hace, por algo será. Entonces, cuando caemos en ese sesgo cognitivo, lo que sucede es de que se empieza a propagar una información que a veces beneficia a unas personas y a veces no beneficia a otras personas, principalmente al paciente, que tiene que ser objeto de experimentación. Entonces, tú te enamoras de la técnica y capaz en la primera, segunda, tercera sesión
te va muy bien. Pero te tocó el paciente que también intentas hacerle eso y no funcionó, inclusive le fue peor. Como habíamos mencionado, que algunas técnicas mejoran, otras sí, otras no. ¿Y quién es el culpable entonces? ¿La técnica? ¿La herramienta? ¿El licenciado? ¿Tú? ¿El paciente? Buscar un culpable cuando en el año 2025 ya tienes guías clínicas para poder abordar a tu paciente o ya tienes miles de formas o miles de herramientas para poder abordar un dolor de cintura, un dolor de cuello, un dolor dorsal, un dolor de hombro. ¿No te parece un poquito cavernícola o un poquito edad de piedra meterle muchas cosas a tu paciente y decir, ah, pues no sé, a uno de esos le curó, no sé qué le hice, pero le curó? Entonces, ya es hora de un poquito ir madurando, un poquito ir creciendo y darnos cuenta de que en la actualidad hay mucha competencia, no me lo van a negar. Te cuento así entre nos, hay un estudio que menciona que en Latinoamérica lo que más hay son farmacias. Segundo, de supermercados o mini markets. Ya acá lo conocemos como Tambos u Oxxos. Hay por todos lados farmacia y por todos lados Tambos. Y en tercer lugar, hay centros de terapia. O sea, todo el mundo sabe tratar. Todo el mundo es fisioterapeuta, todo el mundo es quiropráctico, todo el mundo sabe tratar un montón de cosas. ¿Y por qué la gente sigue viviendo con dolor de cintura un montón de tiempo? ¿Y por qué la gente sigue con dolor de cuello? Ah, es que es un problema porque no vienen a sesión. ¿Ya? Entonces, clínicamente, cuando tú le demuestras al paciente que en la primera sesión hay mejoría, lo tienes al paciente. Se acabó el problema. Porque el paciente empieza a confiar en ti. Ok, si yo fui a la primera sesión y bajó considerablemente el dolor o el problema, pues si voy una segunda o una tercera sesión, es lógico que mejore muchísimo más. Ese es su raciocinio del paciente. Entonces, tú no puedes jactarte de que tu sesión tuvo mejoría si solamente en la primera sesión hubo una cierta mejoría pequeñita, que por lo general es efecto placebo, y en la segunda y la tercera sigue igual, cuarta sigue igual, décima sesión sigue igual, veinteava sesión sigue igual, y el paciente te increpa y te pregunta, oye, ¿por qué no mejoré? No sé, pero a mí es lo que me dijeron que yo hiciera. ¿Quién le dijo? El médico. Habla con el médico ya debe saber qué cosa te pasa, ¿no? Lo peloteas al médico. Entonces, tener bastante consideración o bastante cuidado con esos temas, ¿no? Hasta ahí, espero que haya sido de su agrado. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre ciertos temas? A ver. Bien, pregunta sobre el curso. Pregunta sobre el curso. A ver. Hola, eh, sí, sí, sí. Dime, licenciada. dime. Sí, sí, te escucho, te escucho. Tengo una consulta. Este curso que va a Sí. empezar en agosto es totalmente diferente a lo que se va a llevar 3 meses también por el programa, ¿no? De Cicatesis. 3 meses de quiropraxia que empieza, creo, en agosto también ese mismo fin de semana. Ok. En el O sea, básico, ¿cuál nos recomienda llevar o cómo podríamos trabajar? Yo soy fisioterapeuta. Y bueno, quisiera escoger la mejor opción, ¿no? Que nos pueda, o los dos, no sé, ¿qué nos recomienda? mira, yo siempre Gracias. digo que, gracias, gracias por tu pregunta. Yo siempre digo de que todo es un complemento. Al fin y al cabo, beneficiarse de conocimientos, ya sea básico o avanzado, mientras el enfoque sea el correcto, es beneficioso. Entonces, el básico está más dirigido a una parte mucho más técnica, mucho más de manipulación, mucho más de entender conceptos relacionados con qué técnicas utilizar. De ahí se te va a dar unas bastantes herramientas de técnica de manipulación vertebral. Y ya el avanzado utiliza esas técnicas y le agrega biomecánica para poder abordar a mi paciente bajo un razonamiento. Si mi paciente lo necesita, bien. Si mi paciente no lo necesita, bueno, normal, vamos a pasar a otras técnicas o utilizar otros enfoques, no hay ningún problema. Entonces, yo te sugiero que los dos, ¿sí? Pero tener en cuenta realmente cuál es tu objetivo real,
¿sí? Si es irte un poco más a la parte técnica, que no es malo, que son manipulaciones, que es la parte más procedimental, o si quieres irte a la parte clínica, que es observar ciertos enfoques que ya la quiropraxia está empezando a utilizar para poder abordar trastornos de columna vertebral. Ok, ok, listo Raquel, muchas gracias por la pregunta. Y me pregunta otro día que no sea domingo, ¿habrá curso de quiropraxia avanzada? Mira, por lo general, a mí me ha marcado que es domingo, pero si existe el público y si existe la demanda, sí, obviamente se puede abrir en otro horario, no hay ningún problema. Pero por el momento, como se había mencionado en la parte de coordinación o la parte administrativa, se va a empezar a partir del próximo domingo la primera clase y solamente va a ser un mes, o sea, van a ser 4 domingos, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, se va a evaluar si se puede hacer de 2 meses, interdiario, no sé, si se hace en semana, cambiar los días, no sé, o los horarios, dependiendo, ¿no? Pero por el momento, lo que se te ofrece es que sean los días domingos, a partir del próximo domingo, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, son 4 horas, ¿ok? Y yo al menos trabajo con un enfoque un poco más realista, es decir, qué realmente vas a necesitar, ¿sí? Y cómo utilizarlo en tu práctica clínica. Inclusive en anatomía también se hace eso, ¿sí? Entonces, la anatomía, por ejemplo, yo no lo veo como un conjunto de imágenes, sino yo lo veo más que todo realmente ubicar ciertas estructuras dentro del cuerpo humano, ¿no? Saber utilizarlas, saber dónde queda cada parte de cada músculo, cada tendón, cada hueso y demás, ¿sí? Pero al menos encerrarse en lo teórico está bien, pero utilizarlo para la parte de práctica clínica también es importante, ¿sí? Entonces, estamos marcando este proyecto que habla sobre lo clínico realmente, ¿sí? Y hay más especificaciones sobre eso. Y bueno, dejarle que avancen su domingo, que se proyecten al curso, que se proyecten a aprender nuevas cosas y ya nos estamos viendo con los que puedan y los que quieran el próximo domingo, desde muy temprano, para marcar el proceso o la dirección de aprendizaje. ¿Ok? Porque yo sé que todos no aprenden al mismo ritmo y no todos aprenden de la misma forma. Yo lo sé perfectamente. Tengo mucho tiempo enseñando. Pero partir del punto en que si tú ya tienes una base, ya conoces algo, entender ciertos conceptos con mayor precisión te va a favorecer dentro de la práctica clínica o dentro de la atención al paciente, ¿ya? Dentro de la atención al paciente. Yo creo que así lo conocen, ¿no? Que es el servicio, ya sea de quiropraxia, de fisioterapia, de acupuntura, de masoterapia, ¿no? Y no solamente eso, ojo, la masoterapia también ha avanzado muchísimo. Y la masoterapia también tiene el riesgo, igual que la quiropraxia, de no ser de repente llevarlo al holístico, ¿no? Pero también tiene aspectos que uno tiene que entender dentro de la masoterapia. Y es parte de, ¿sí? Entonces, de mi parte, yo lo que le ofrezco es ese curso de quiropraxia avanzada, también se va a dictar otros cursos, ¿sí? Que, como les vuelvo a repetir, todo sirve, ninguna técnica es mejor que ninguna técnica, todas las técnicas son buenas si es que el paciente así lo sugiere o necesita, ¿ok? Los síntomas y demás, la parte evaluativa, ¿ya? Bien, chicos, eso es todo, gracias por su atención. Espera que vamos descansando. Ok, gracias por su atención, bendiciones y pasen un bonito domingo, ¿no? Más que todo. Gracias por su atención. Listo, listo. Nos vemos, nos vemos. Cuídense, cuídense. Listo, listo. Raquel, gracias, gracias, gracias. Gracias a los presentes.